Lo que ocurrió entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carlos Alsina en Onda Cero no fue una entrevista, fue un combate dialéctico, con el expresidente intentando defender lo indefendible mientras Alsina le desmantelaba cada argumento con la precisión de un cirujano. Zapatero, ese hombre que durante años nos vendió la sonrisa del talante mientras su gestión sumía a España en una crisis histórica, quedó completamente expuesto frente a un periodista que no se anda con rodeos. Todo comenzó cuando Alsina, con la tranquilidad que da saber que tiene toda la razón, le recordó a Zapatero que, durante la campaña electoral, él se quejaba de no ser invitado al programa por miedo. Miedo, decía, como si entrevistar a Zapatero fuera lo mismo que enfrentarse a un toro. Aquí decidimos a quién entrevistamos y priorizamos a los que tienen algo relevante que decir, le contestó Alsina, dejando claro que los expresidentes no son precisamente una prioridad si no tienen nada importante que aportar. Zapatero intentó disfrazar su rabieta de una crítica constructiva, pero Alsina no le permitió salirse con la suya. Lo mío era una broma, dijo el expresidente, intentando quitarle peso al asunto, como si todo fuera una exageración. Pero claro, eso no cuela, especialmente cuando hablamos de los brotes verdes de Zapatero, que no solo fueron un fracaso, sino un chiste de mal gusto en un momento en que la gente no tenía ni para comprar pan. Lo peor vino cuando el tema de su talante volvió al centro de la conversación. Esa palabra vacía que Zapatero repitió una y otra vez durante su mandato como si fuera suficiente para gobernar. Alsina, sin perder el ritmo, le preguntó directamente, «Señor Zapatero, ¿dónde quedó ese talante?» Porque lo que muchos recuerdan es un gobierno que dejó a España más arruinada que una cuenta bancaria después de las rebajas. O sea, el talante no sirvió para evitar que el país quedara al borde del rescate internacional, y Zapatero, intentando no perder la compostura, intentó justificarse diciendo que siempre había sido respetuoso. Pero Alsina, con una precisión quirúrgica, le contestó que no invitarlo no es cobardía, es criterio periodístico, dejándolo sin resquicios. En este momento, la entrevista ya no era una conversación, era una ejecución pública. Zapatero, como siempre, intentaba mantener esa cara de tranquilidad, pero cada vez que abría la boca, se hundía más. La gente recordaba, con razón, que su gestión no solo fue incapaz de evitar la crisis económica, sino que llevó al país a una situación límite. Y aún así, él seguía con su discurso como si todo hubiera ido bien. Alsina no dejó pasar ni un solo detalle y, cuando tocó el tema de las relaciones internacionales de Zapatero, lo destrozó. ¿Cree usted que sus políticas económicas ayudaron a España a estar mejor posicionada en Europa? Y Zapatero, con su típica verborragia socialista, intentó evadir la pregunta, soltando estadísticas vacías y promesas que ya nadie creía. Lo que quedaba claro es que su gestión económica había sido un desastre absoluto, que ni él mismo se atrevía a reconocer. El colofón llegó cuando Alsina le recordó su apoyo a dictaduras como la de Maduro. Zapatero, como siempre, intentó esquivar la respuesta, pero ya no había forma de salvarse. El presidente que alguna vez se autodenominó defensor de la democracia, había sido el mismo que, cuando la situación lo requería, defendió a regímenes autoritarios sin importar el coste. Y lo que peor queda es que, a pesar de todo, Zapatero sigue con esa convicción de que su visión socialista es la correcta, como si los resultados de su mandato no fueran evidencia suficiente de lo contrario. En resumen, la entrevista entre Carlos Alsina y José Luis Rodríguez Zapatero fue una lección de periodismo y una demostración de lo desconectado que está Zapatero de la realidad. El talante no sirvió de nada, las excusas no convencen a nadie, y la gestión de su gobierno sigue siendo una losa pesada para España. Pero ahí está él, en entrevistas, defendiendo su legado como si aún tuviera algún tipo de autoridad moral. Y lo peor es que, en su mente, probablemente sigue creyendo que lo está haciendo bien.